Bien, buenos días, apreciados estudiantes. La unidad educativa particular a distancia, Juan Montalvo Fiallos, le da una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de física para los terceros de bachillerato, ciencias, contabilidad e informática. Para poder comenzar nuestra preparación diaria académica, un pequeño mensaje de éxito. Si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. Vamos a tomar un tema muy importante sobre las características de un motor eléctrico. Como estamos observando la imagen, aquí tenemos un rotor, tenemos unos rulimanes, una carcasa, un rotor en la parte de atrás del motor. Es decir, esas serían las características que tiene este tipo de motor, ¿no? Motor eléctrico. Aquí tenemos el tema que he ubicado. Aquí también podemos indicar que también podemos encontrar las características que tiene el motor. Tiene una carcasa, una base, etcétera, ¿no? Tapa posterior, etcétera. Una tapa anterior también. Este es otro tipo de motor con otras características, ¿no? Los motores eléctricos son receptores que transforman energía eléctrica en trabajo mecánico. Las características internas de un motor son la fuerza contraelectromotriz. Esta es la fuerza contraelectromotriz y la resistencia interna. ¿Sí? Son características. Acuérdate que son características tanto externas como características internas de un motor. Yo lo que mencioné son las características externas. Las internas podemos decir que tenemos una fuerza contraelectromotriz y la resistencia interna, ¿no? Vamos a reconocerla con la letra E. De un motor es el trabajo mecánico que realiza por unidad de carga que recibe, ¿no? Esta va a ser nuestra fórmula. Fuerza contraelectromotriz, si ves la E, el prima, la W, la prima, que es el trabajo eléctrico y la carga eléctrica. Aquí vamos a trabajar con la unidad que representa en el sistema internacional, que es el voltio. La definición de la fuerza contraelectromotriz se deduce de las siguientes expresiones. Aquí tenemos el trabajo realizado por el motor y la potencia útil del motor. Es decir, nuestra fórmula que vamos a utilizar, pero en el caso necesitemos encontrar la potencia útil, va a ser la fuerza electromotriz, prima, por la intensidad de corriente, ¿no? Al igual que un generador, los motores presentan ciertas resistencias al paso de la corriente, que llamamos resistencia interna del motor. Siempre hay una resistencia interna en el motor, aquí, en esta figura que ubicamos. La potencia total consumida por el motor la vamos a reconocer con una letra P mayúscula y una viñeta, o podemos decir una comilla, es la suma de la potencia útil del motor. Aquí tenemos la potencia útil más la potencia disipada por el efecto de Joule en la resistencia interna. Aquí es la suma que corresponde a la fórmula, ¿no? Esta fórmula, al ser el proceso de reemplazo, para determinar la diferencia de potencial, vamos a utilizar la fórmula que es diferencia de potencial en bornes del motor es igual a la fuerza contraelectromotriz, que es la E, más la caída de la tensión en la resistencia interna del motor, ¿no? Resistencia por la intensidad de la corriente. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a explicar más adelante y tenemos otras características del motor. Aquí tenemos la actividad a realizar de acuerdo al ejemplo, el ejemplo que les voy a explicar para que ustedes puedan resolver la actividad. Bien, aquí estamos ya con el ejemplo, pero primero hagamos lectura del problema para determinar los datos. Siempre para resolver un ejercicio de física tenemos que leer y sacar la información, los datos. Una vez que tenemos los datos, los reemplazamos en la fórmula, hacemos las operaciones y determinamos las respuestas correctas, ¿no? Un motor eléctrico por el que circula una corriente de 2 amperios realiza 1440 kilojoules de trabajo. Este es el trabajo, esta es otra unidad de trabajo mecánico. Durante 30 minutos, calcula literal A, la potencia útil del motor es el trabajo que realiza por unidad de tiempo. Eso es lo que vamos a determinar nosotros, ¿no? La potencia útil del motor. La fuerza contraelectromotriz del motor, la diferencia de potencial en bornes del motor, si su resistencia interna es de 10 ohms. Yo le voy a cambiar la información en la actividad a realizar por ustedes, ¿no? Aquí tenemos los datos.
Bien, ahora vamos a explicar el proceso como está en el ejemplo. La resistencia interna, el tiempo. No olviden que el tiempo es 30 minutos, lo podemos convertir a segundos. ¿Cómo convertimos 30 minutos a segundos? Multiplicando, ¿no? Ya eso ya ustedes saben, les he explicado algunas veces. Es decir, un minuto sería un minuto. Un minuto tiene ¿cuántos segundos? Tiene 60 segundos. Los minutos se eliminan y me salen los 1800 segundos, respectivamente. En la parte de que corresponde a los 1400 kilojoules, como tú estás observando, un kilojoule es igual a 1000 joules. Entonces tú vas a multiplicar 1440 por 1000, te va a salir 1,44 por 10 a la 6. Pero esto está dado en notación científica. Esta es notación científica que siempre les he indicado a ustedes que el profesor de matemáticas le explique con más detalles, ¿no? Esta también puede ser una cantidad. ¿Qué cantidad puede ser? Si en caso no dominas la notación científica. La cantidad que corresponde es 1.440.000. 1.440.000. 1.440.000. Joule. Solo que aquí está expresado en la parte de aquí arriba, de esta parte, está expresada en notación científica de acuerdo al ejemplo. Los 30 minutos ya sabe cómo sacar los segundos. Eso ya hemos practicado algunas veces. Bien, lo que es la potencia útil para contestar el literal A. Entonces, yo como ya tengo la fórmula en la cual tú vas a utilizar para resolver el ejercicio, solamente tú lo que haces es reemplazar los datos, ¿no? Entonces tú ubicas el valor que corresponde a notación científica o lo puedes ubicar en este valor y te va a salir el mismo resultado. Vamos a ubicar el valor que está acá para que se le haga un poquito más entendible y más fácil para ustedes. Quizás no dominen la notación científica. Otros quizás sí, ¿no? Entonces, 1440, 1.440.000, perdón, 1.440.000 que corresponde a Joule sobre los segundos que son los 1800 segundos. 1800 segundos. Entonces, la unidad Joule sobre segundo es vatios. Todos conocemos el vatiaje, es decir, en un foco hay de 60 vatios, focos de 100 vatios. Ese es lo que hablamos de la potencia útil de un foco, pero estamos hablando de la potencia útil de un motor, en este caso, ¿no? Entonces usted divide el 1.440.000, lo divide para 1800 segundos, eso le da 800 vatios. No te olvides que 800 joules sobre segundo es igual a decir 800 vatios o watts. Bien, entonces vamos ahora a calcular la fuerza contra el automotriz del motor. Aquí ya tengo ya determinada la fórmula. Entonces lo que hago es reemplazar los datos y de igual manera tú vas a realizar el proceso. De esta manera, entonces la potencia útil 800 vatios. Entonces 800 vatios o watt sobre la intensidad de corriente que es 2 amperios. Haces la división. No te olvides que watts sobre amperio es voltios. Entonces aquí dividimos, sacamos 400 watts sobre amperio. Entonces esto va a quedar también igual vamos a poner de nuevo entonces esto es igual a 400 voltios.
en lo que representa para calcular la fuerza contra electromotriz del motor. El literal C, que corresponde, aquí tenemos que dice calculemos la diferencia de potencial en bornes del motor. Entonces aquí lo que tú realizas es el reemplazo, ¿no? La E ya sabes que son los 400 voltios. 400 voltios. No te olvides que esta es la letra B, que son los voltios. ¿Ya? Más, aquí vas a multiplicar los 10 ohmios. Este proceso ya lo hemos explicado en la clase anterior. Algunos me preguntaron y se les explicó que tienen que multiplicar. En el caso anterior era restar, ahora acá puedes sumar, en este caso, ¿no? 10 ohmios por 2 amperios. Entonces, igual, tenemos 400 voltios, que corresponde a la fuerza contra la electromotriz, más ohmio por amperio es voltio. 10 por 2 son 20 voltios. Entonces aquí lo que hace solamente es sumar 20 voltios. Entonces esto es igual a 420 voltios como está en el ejemplo explicado del ejercicio, ¿no? Bien, no olvidarte, joven, ¿no? En unas simples operaciones muy sencillas, unas divisiones, unas multiplicaciones y una suma. En el 420 voltios. En la parte de acá de la actividad a realizar he cambiado cierta información. Es decir, la corriente es 3 amperios, le he ubicado 1450 kilojoules, usted hace la conversión y encuentra el valor a la unidad que corresponde a joule, ¿no? No te olvides también los 40 minutos los llevas a segundo. Y las incógnitas, los literales que tienes que tú determinar, ¿no? La diferencia de potencial en bornes del motor, si su resistencia es 20 ohmios, ¿no? Aquí están todos los datos de la información. Bien, jóvenes, gracias por la atención prestada. Continuaremos la siguiente semana.